La gente no escoge su personalidad por su propia voluntad, eligiendo determinada identidad o determinado carácter. Exactamente igual que no modela su físico seleccionando un tipo de piel, la talla del pie o de la mano o una combinación concreta de rasgos faciales. Tampoco las colectividades humanas desarrollan sus preferencias y estilos culturales de un modo consciente y racional. La mayor parte de lo que es característico de cada persona y de cada sociedad nace de la interacción de una serie de factores y de determinantes históricos: el tiempo y el lugar de origen, la herencia genética y la herencia cultural. Además, están las numerosas sincronicidades que acompañan a los sujetos y a los grupos a lo largo de su larga o corta vida. James Baldwin lo expresó perfectamente. Igual que no se puede uno inventar a sus padres, la gente, por desgracia no se puede inventar sus puntos de amarre, sus amantes ni sus amistades. Se los da la vida y también ella se los quita, y la gran dificultad radica en decir sí a la vida. A esto debemos añadir que, del mismo modo, no se puede inventar uno su identidad o su propio tipo de personalidad. El quiénes somos, como individuos, sigue siendo, a la postre, una compleja trama de datos que al agruparse conforman un objeto psicológico, lo que llamamos un yo, constituido por una identidad consciente específica y un inextricable conjunto de elementos inconscientes. La opus humana, la obra que somos capaces de hacer como individuos y hasta cierto punto como colectividad, obra con la que podemos establecer una diferencia, consiste en hacernos conscientes de lo que recibimos tanto a través de la biología como de la historia personal o colectiva, como del infinitamente creativo inconsciente, y en desarrollarlo de la manera óptima que nos permitan nuestras capacidades. Además, al hacerlo estaremos aportando a la existencia una dimensión que no existía hasta ese momento, la dimensión de la conciencia. La expresión principium individuationis tiene una larga y complicada historia en la filosofía. Desde la Edad Media hasta Leibniz, Locke y Schopenhauer. Entonces, Carl Jung la retomó para utilizarla en su teoría psicológica, otorgándole una gran importancia. Como concepto psicológico es un instrumento con dos funciones principales. En primer lugar, ofrece una vía para comprender e interpretar los cambios que se producen en la psique individual y colectiva, y en segundo lugar, propone un método para ampliar y desarrollar la conciencia humana al máximo de su potencial. La individuación, como fuerza dinámica, tiene que ver con la tendencia innata, llamémosla instinto, impulso o imperativo, del ser vivo a encarnarse a sí mismo plenamente, a convertirse verdaderamente en él mismo, en el mundo empírico del tiempo y del espacio, y en el caso de los humanos a tomar conciencia de quién y qué somos. La naturaleza de la identidad humana y su desarrollo en pos de una mayor conciencia son asuntos sumamente complejos y constituyen los dos grandes temas de la psicología profunda. La psicología junguiana posee una vasta estructura de ideas e hipótesis teóricas entrelazadas que aportan definiciones sobre la realidad psicológica. En la psicología junguiana, el proceso de individuación no versa únicamente sobre la descripción a grandes rasgos del proceso por el cual la personalidad va cobrando forma y sustancia en el transcurso de la infancia y de la juventud para vivir después, a lo largo de la edad adulta. Esa personalidad hasta su máxima expresión. Esto vendría a ser más o menos la suma de las formaciones biogenéticas y psicogenéticas y de la influencia cultural. Si se quedara en eso, la individuación tendría mucho más en común con la filosofía del individualismo de lo que realmente tiene que ver. Por el contrario, la individuación impulsa la conciencia y la realización de la persona más allá de los límites a los que llegan los procesos normales del desarrollo regidos por la genética, la psique y la sociedad.
De hecho, en muchos sentidos, viene a ser lo opuesto al individualismo, pese a que en las fases iniciales pueda parecerse a él o incluso adoptar determinados aspectos suyos. Sin embargo, lo más significativo es que se trata de una disciplina psicológica que para avanzar requiere la plena participación de la persona consciente. En esencia, pretende sacar la ego-conciencia de sus rasgos y hábitos personales establecidos y de sus actitudes condicionadas por la cultura, y llevarla más allá, hacia un horizonte mucho más amplio de comprensión de uno mismo y de la completitud, un horizonte que es impersonal y que conecta con lo que suele denominarse el anima mundi. Produce una ampliación de la conciencia, la hace pasar de lo personal a lo arquetípico, o no personal. Jung lo llamaba una opus contra naturam. A semejanza del psicoanálisis freudiana, la psicología junguiana busca superar la represión y elevar hasta la conciencia el aspecto de sombra de la personalidad individual, así como de construir la cantinela conocida del ego como estable y privilegiado centro del universo psíquico. Pero va más allá que el psicoanálisis, al querer entablar una comunicación constante con lo que Jung denominaba el espíritu del inconsciente colectivo. Comparado con lo que logra revelar la psicología del ego, se trata de un nivel más profundo del alma, y un paso así de radical exige hacer un arduo ejercicio psicológico. Su fin último es la toma de conciencia y la integración de los niveles somático, psicológico y espiritual del ser, tanto en el nivel individual como en el colectivo. Para participar en este gran proyecto humano, se invita al individuo a integrar algunas de las figuras y de las dinámicas del inconsciente colectivo en una identidad consciente flexible, que no reprima las inherentes polaridades psíquicas con el fin de reafirmarse, sino que más bien incluya las figuras y energías que emergen continuamente de las profundidades de la psique. La individuación es un proceso dinámico que dura toda la vida. Tal como lo explicó Jung en muchos de sus escritos, la individuación es inmensamente compleja y en esencia equivaldría a aportar luz a la oscuridad de la vida psicológica, a interpretar las diversas polaridades y tensiones que encontramos en ella. Es un proyecto de toma de conciencia, de desarrollo. Implica establecer una relación consciente con los diversos aspectos de la propia personalidad, no a través de una mayor identificación con los rasgos más destacados, sino más bien conteniéndolos al máximo dentro de la conciencia sin establecer precisamente esa identificación. Tenemos que tomar el proceso de individuación como una opus que va haciéndose a lo largo de toda la vida. Viene de un imperativo psicológico innato cuyo empeño es aumentar la conciencia a toda costa. Salud y crecimiento son tan nulamente optativos en la esfera psicológica como en la esfera física. En la una la psique tiene sus exigencias, exactamente igual que en la otra el soma tiene sus necesidades. Por supuesto, también se puede optar por la enfermedad física o psicológica, y muchos así lo hacen por complicados motivos que escapan a su comprensión. El proceso de individuación en el adulto se lleva a cabo en dos grandes movimientos. El primero tiene que ver con descomponer el inconsciente por medio del análisis. Un alquimista lo habría llamado separatio, separación de elementos mezclados. Esta separación analítica pasa, entre otras cosas, por desarticular tanto las identidades que nos hemos forjado, con figuras y contenidos cuya base primordial se halla en la realidad exterior a la psique, es decir, en otras personas y objetos, como aquellas que radican en primer lugar en la psique misma, las denominadas figuras interiores. El segundo movimiento, que entra en juego simultáneamente, requiere prestar mucha atención, y de manera constante, a la emergencia de imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo, conforme aparecen en los sueños, en la imaginación activa y en sucesos sincronísticos.
Este movimiento implica tomar todo este material nuevo y aplicarlo a los patrones de funcionamiento consciente y a la vida cotidiana. Se trata de un movimiento sintético, conuctio, en jerga alquímica, que podemos describir como un ocuparse esmeradamente del espíritu de lo inconsciente e integrar conscientemente los elementos que lo conforman. Ambos movimientos revisten una importancia crucial, y la individuación no alcanzará su pleno potencial si prescindimos de alguno de ellos. Así pues, por un lado, la individuación exige separar las piezas que componen la intrincada urdimbre de motivos y yoes parciales que constituyen nuestra psique, y dejar bien diferenciada cada pieza. Dicho de otro modo, echarle un pulso a nuestro carácter para conseguir distanciarnos un poco de él. Por otro lado, pasa por dejar que entren en la conciencia estos rasgos de la psique recién emergidos e integrarlos en una nueva totalidad. En resumidas cuentas, significa acoger potencialmente todas las facetas del yo en cierto grado de aceptación y respeto. Lo que nos ofrece la psicología junguiana es un método para plantear las paradojas de la psique en la conciencia y aceptar al fin su complejidad. Comenzaremos por el aspecto analítico de la individuación, la separatio. En respuesta a una pregunta sobre la experiencia del Atman, el yo con mayúsculas, Jung respondió: lo que hace el análisis es primero una reducción, analiza tu actitud. Tenemos que ser conscientes de muchas resistencias y cosas personales que suprimen nuestra actividad mental genuina o nuestros procesos psicológicos. Cada una de estas inhibiciones es una impureza, y antes de que pueda dar comienzo el proceso psicológico de la transformación, debemos purificar la mente. El primer movimiento de la individuación tiene que ver con purificar la psique de las identificaciones inconscientes. Esto es una reducción. Para entrar en faena, haremos una breve introducción histórica al concepto junguiano de la individuación. Sus antecedentes son filosóficos, además de psicológicos. Uno de los primeros ejemplos del uso del término individuación en las obras de Jung aparece en un texto que lleva el título de 7 sermones para los difuntos. Por lo general, se considera que esta obra contiene la versión más antigua de la teoría psicológica de la individuación de Jung, solo que bajo la forma mítica y filosófica. El contenido de este texto, como explica Jung en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, le llegó durante un breve estado de trance y le fue dictado por una figura llamada Basílides de Alejandría. La obra fue emergiendo a lo largo de varios días durante su periodo de más intenso trabajo interior, cuyos frutos aparecen recogidos en el famoso Libro Rojo. En los 7 sermones, Basílides afirma que el principio de individuación es la esencia de la criatura y diferencia a la criatura del pléroma. Para el ser humano individual, es decir, para la criatura, separarse y diferenciarse es cuestión de vida o muerte. ¿En qué perjudica no diferenciarse? Si no nos diferenciamos, nos desviamos de nuestra esencia, de la criatura, creadora con mayúscula, y caemos en la indiferenciación, que es la otra propiedad del pléroma. Caemos en el pléroma mismo y dejamos de ser creadores. Degradamos el desenlace en la nada. Esto es la muerte del creador. Y así pues, morimos en la medida en que no nos diferenciamos. Por ello, la aspiración natural del creador apunta a la diferenciación, a la lucha contra la identidad originaria peligrosa. A esto se lo denomina el principio de individuación. Este principio es la esencia de la criatura o creador. Ustedes ven, pues, por qué la indiferenciación y la no diferenciación es un gran peligro para la criatura. En resumen, el principio de individuación define algo esencial acerca del ser humano. Para el sujeto humano, diferenciarse de su entorno es un instinto absolutamente fundamental. Esto es la individuación, al menos en parte, y la energía necesaria para su creación es un elemento inherente a la conciencia humana. Al volverse persona, uno debe crear necesariamente diferenciaciones y separaciones.
el instinto de crear especificidad de la conciencia humana de volverse lo que uno o a quien uno naturalmente es de origen natural. Así pues, perseguir la individuación está de acuerdo con la naturaleza humana. El movimiento en pos de la individuación no es optativo, no es condicional, no depende de las veleidosas diferencias culturales. Es un elemento inherente, aunque por supuesto mucha gente no le haga ningún caso, lo reprima y se distorsione a sí misma con enrevesados esfuerzos para evitar reconocer su presencia por temor a parecer inconformistas o a que nos tilden de diferentes. Frente al individuo, la criatura, el pleroma es todo y nada. Contiene todas las cualidades psicológicas posibles, pero sin distinción o separación unas de las otras. En la materia psíquica primigenia, la gran madre, la matriz, de la que emergerán todas las cosas que alguna vez podrán hacerse conscientes. El principio fundamental del pleroma es la inclusión sin distinción. Fuera de esto y por encima y contra ello está la conciencia emergente del sujeto individual, cuya naturaleza esencial es la diferenciación y cuyo impulso más básico es el de adquirir conciencia individual. Es decir, sensación de singularidad, lo cual requiere separación y exige establecer diferenciaciones constantemente entre el yo y el no yo, ni esto ni aquello, sino otra cosa, una cosa aparte y única. Mientras la persona va adquiriendo dicha sensación de singularidad, a la vez descubre la paradoja de la complejidad, es decir, los opuestos psicológicos. Al tiempo que se van haciendo distinciones, se van formando parejas contrapuestas, arriba, abajo, detrás y delante, belleza y fealdad, macho y hembra, bueno y malo, tiempo y espacio y así sucesivamente. Antes de lograr visibilidad y nitidez, invitan a la identificación y a la preferencia. La persona individual se ve impulsada a identificarse con un lado de la pareja y a mantenerse alejada del otro. De este modo se completa la primera fase de definición y uno mismo y el otro pasan a formar parte de una pareja de contrarios. Y se crea la sombra. En este punto nace, también, la ilusión de la diferenciación, ya que si bien este es un paso en la dirección de la individuación, todavía no es la cosa genuina, porque las cualidades con las que uno se ha identificado son colectivas. Esto aún no es el individuo, esto todavía está por emerger. Esta fase inicial del proceso de individuación pasa por forjar un estado de identificación psicológica en algunas cualidades que han dejado de pertenecer al estado pleromático. Nacen una personalidad y un carácter que, de alguna manera, son diferenciados pero aún colectivos. En este punto podríamos pensar en lo que Erik Erikson describe como formación de la identidad durante la adolescencia. Se inscribe una persona psicológica como forma de adaptarse a las exigencias concretas de determinado entorno cultural. Sin embargo, después, normalmente hacia la madurez, la individuación exige que el sujeto se distancie de las cualidades colectivas con las que se había identificado, ya que las propiedades pertenecen al pleroma y nosotros podemos y debemos poseerlas o vivirlas solo en nombre y signo de la diferenciación. En el pleroma se anulan, en nosotros no, la diferenciación de ellas salva. Por lo tanto, prosigue el trabajo de separación, pero ahora en un nivel mucho más profundo. La conciencia, en este punto, va creando una diferenciación entre el individuo y las cualidades que el sujeto había tomado para su yo, y que se han convertido en sus apegos, valores y creencias más importantes. La exigente necesidad de individuación consiste en retornar a la naturaleza de uno mismo, a su auténtico ser. Por ello, no debéis aspirar a la diversidad, como os la imagináis, sino según vuestra esencia. Este esfuerzo por hallar nuestro ser individual es una labor importantísima y dura toda la vida. En 1916, en una conferencia para la Asociación de Psicología Analítica, Jung retoma una vez más este tema de lo que significa volverse un individuo,
pero en esta ocasión lo hace de una manera menos mitopoética y más prosaica y psicológica. El texto se titulaba en alemán Über das Unbewusst und seine Inhalte, literalmente, del inconsciente y sus contenidos, mientras que en la traducción inglesa se llama The Structure of the Unconscious. En él desarrolla por primera vez la noción de persona, construida como un compromiso entre lo individual y lo colectivo. Según él, la persona está hecha de pedazos de lo colectivo con los que el ego se identifica y cuya función es facilitar la adaptación al mundo social que la circunda. La persona es en realidad un segmento de la psique colectiva, pero emula la individualidad. Así pues, su existencia puede ser un sutil enemigo de la individuación si no se hace consciente como máscara. Los seres humanos poseen una facultad que, si bien es de máxima utilidad para los fines colectivos, es sumamente perniciosa para la individuación, la facultad de imitar. Es también la base del reclutamiento de soldados y de jóvenes terroristas, a los que se les induce a emular a héroes y se les promete un funeral de héroes como compensación si mueren en la lucha. Precisamente esta inclinación a imitar en vez de a individuarse era lo que llevaba a Jung a ser tan negativo respecto a las posibilidades de éxito de los institutos y de los programas de formación creados en su nombre y que enseñaban psicología analítica. Gracias a Dios que soy Jung y no junguiano, decía. Era esta frase un reflejo de la negativa opinión que le merecían quienes creaban un mero personaje a costa de identificarse con sus ideas y métodos sin prestar la debida atención al trabajo interior que requiere el imperativo de la individuación. Le parecía que tal cosa podía perfectamente acabar en nada, a no ser en un montón de máscaras vacías, a través de las cuales sus ideas originales podrían terminar convertidas en estereotipos y recetas. Cuando Joseph Wheelwright le contó que se estaba creando un programa de formación en San Francisco, Jung se lo quedó mirando como si acabara de chocarse contra uno de esos camiones enormes y dijo, ya lo veo, que no quiere ni oír ni hablar del tema. Y él contestó, si le digo la verdad, Wheelwright, no se me ocurre otra cosa de la que me apetezca menos oír hablar. Queda claro que Jung era alérgico a los imitadores. Menos mal que no ha sido la tónica general, pues mucha gente ha estudiado los métodos de Jung y se ha sometido a análisis como parte de su formación. Por otra parte, debería admitirse claramente que crear apegos inconscientes y vínculos basados en identificarnos con personas importantes de nuestro entorno inmediato son aspectos absolutamente normales del desarrollo psicológico. Los niños desarrollan apego hacia su madre y entran en un estado de identidad con sus cuidadores más próximos. Este proceso tiene una base arquetípica y constituye una forma básica de comunicación entre la madre y el niño mediante canales inconscientes, entre los cuales cabe citar la empatía y la correspondencia mutua. El niño pequeño puede indicar necesidades y sentimientos a su madre de una manera no verbal que la madre registra gracias a su profunda conexión con el niño. Esto se inicia in útero a través de la sintonía de la madre sensible con el feto. Posteriormente el niño formará relaciones similares con otros miembros de la familia y finalmente con los vecinos, la tribu, el colegio, la ciudad y el país. Con todos estos elementos ambientales, la persona en proceso de desarrollo entra en lo que Jung denominaba participación mística. Mediante el establecimiento de este tipo de identidad humana, la actitud psíquica colectiva se hace oír. Cuando uno se convierte en un buen ciudadano, en un hijo abnegado, en un entregado miembro de la parroquia, del colegio, en un empleado honrado, en un esposo, en un padre o madre, en un profesional ético, los demás que saben que se puede confiar en alguien así, lo tienen en alta consideración. Estas clases de personas hablan claramente por la familia, por el país, la comunidad, pero no hablan por sí mismos.
Si los individuos que han adoptado esta clase de personaje leal y firme siguen siendo inconscientes de su auténtica individualidad, ésta queda sin desvelar y ellos se convierten en meros portavoces de las actitudes colectivas con las que se han identificado. Si bien esto puede servir los intereses de la persona hasta cierto punto, esto no es claramente la meta de la individuación, solo es una escala para iniciar el proceso. De todos modos, es comprensible que la gente se sienta tentada a detenerse ahí, ya que crear un personaje que funcione bien, sin roces ni rechazo, no es cosa fácil. Teniendo en cuenta que el trabajo del desarrollo psicológico finaliza y queda rematado cuando se ha logrado una identidad social y se ha establecido un esquema de vida ajustado a un tiempo y a un lugar concreto, ¿por qué no íbamos a recostarnos a saborear los frutos de tanto esfuerzo? Pero Jung terminaba su conferencia en 1916 afirmando que la individuación es un principio que hace posible e impone, si es necesario, una progresiva diferenciación de la psique colectiva. La individuación es una fuerza de la naturaleza, exactamente igual de poderosa y persistente que el instinto de la sexualidad y el afán de poder. Así que no existe la sencilla opción de decidir detener el desarrollo psicológico y de dormirnos en los laureles una vez alcanzada la adaptación. Cuando no se elige de manera consciente, el instinto de individuación provocará extrañas vueltas y giros en el devenir de la propia vida, pues insiste en la individualidad en los lugares más inesperados y en los momentos más inoportunos. Jung veía este tipo de conflicto como una típica fuente de neurosis y desdichas en la segunda mitad de la vida. La identidad, dice Jung, depende de la posibilidad de proyección e introyección. De esta afirmación podemos inferir que para Jung la individuación era el interminable proceso de quitar capas de cebolla, de hacer consciente una inmensa cantidad de material inconsciente, todas las introyecciones e identificaciones que caben en la identidad inconsciente con objetos y con personas, y que la persona ha ido acumulando a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, este imperativo de individuarse no llega nunca a una parada final, donde uno pueda decir, ya he terminado. Es una opus siempre en proceso de creación, que jamás acaba, que jamás se completa. Si por una parte la identificación con los elementos personales que configuran el personaje es un impedimento para la individuación, la identificación con figuras arquetípicas del inconsciente colectivo es otro obstáculo, quizás incluso más difícil porque es más sutil. En el curso de su autoanálisis, Jung descubrió lo seria que puede ser esta segunda amenaza para la individuación. En la ponencia de 1916, sostiene que una vez analizado y desarticulado el personaje, las imágenes del inconsciente colectivo emergen en la superficie y se exponen a la identificación. Podríamos añadir que esto también puede pasar cuando la persona no ha formado previamente un personaje psicosocial adecuadamente adaptado, de modo que para compensar crearía un personaje a partir de imágenes arquetípicas grandilocuentes, tales como el héroe, el salvador, el demonio, etc. La película Don Juan de Marco con Johnny Depp y Marlon Brando pone magníficamente de manifiesto esta dinámica. Si la persona sucumbe a esta tentación, el resultado es una inflación psicológica, un estado de grandilocuencia que Jung denominaba la personalidad maná. El sujeto llega a creerse un profeta, un sabio, un héroe de la cultura, un amante demoníaco, una gran madre o un gran padre, o cualquier otra figura tamaño mito, y se genera una identidad a partir de un contenido psicológico que es arquetípico. Para Jung, el caso de Nietzsche, que llegó a identificarse e inflarse con la figura arquetípica de Zaratustra, ilustraba de manera convincente precisamente esta dolencia. Pero esta nueva identidad se basa y se sitúa en lo colectivo exactamente igual que los elementos que configuran el personaje psicosocial al uso, y su formación se opone igualmente a la individualidad y al proceso de individuación. Por el bien de la individuación es necesario analizar con el mismo ahínco la identificación con figuras del inconsciente colectivo
y la identificación con el personaje psicosocial. Si la persona no lo hace, el resultado son los delirios de grandeza. Por supuesto, hay veces en que estas identidades arquetípicas producen un fuerte impacto en el entorno, como fue el caso de Juana de Arco, que se identificó con un espíritu heroico salvador. De modo parecido, las mujeres que no pueden renunciar a la identificación con el poderoso arquetipo de la madre, siguen alimentando a sus hijos y nietos día tras día, y son incapaces de separarse de ellos y de dejarles tener su propia vida y su propia identidad. Este peligro para la individuación fue justamente lo que se encontró Jung cuando rompió con Freud y se despojó del personaje del psicoanalista. En aquella época vivía inmerso en el mundo de las imágenes arquetípicas y entró en una fase a la que posteriormente aludiría como la fase de confrontación con lo inconsciente. Para él, en esos momentos, el ejercicio de individuación consistió en diferenciar su personalidad única, las imágenes arquetípicas que se presentaban como suplantadoras de la individualidad. La estructura psicológica que conecta con el inconsciente colectivo de nuestro interior, correspondiente al personaje que conecta con el mundo colectivo social que nos rodea, es el anima animus. Jung estaba en aquel entonces precisamente empezando a identificar este factor al que después llamaría la psixigia. El peligro, tal como parece que lo experimentó Jung en aquel tiempo, radicaba en identificarse con las imágenes que presentaba esta figura inconsciente, que en su caso le llegaba en forma de voz interior de mujer. Eres un gran artista en potencia, eres un genio notable pero incomprendido, eres el gran héroe Sigfrido disfrazado, eres un salvador cuyo momento de revelación está cerca, eres el dios mitraico Ayom, etcétera, etcétera. Asumir este tipo de identidad ilusoria es fatal para la individuación, tal como lo dice Jung en 1925. Mientras les lleguen estas imágenes y no las entiendan, estarán ustedes en la sociedad de los dioses, o si les parece en la sociedad lunática. Dejan de estar en la sociedad humana si no pueden expresarse ustedes mismos. Solo si dicen, esta imagen es tal cosa o tal otra, solo entonces siguen ustedes dentro de la sociedad humana. Cualquiera podría verse atrapado por estas imágenes y perderse en ellas. Hay quienes rechazan tal experiencia diciendo que son un disparate total y absoluto, y por ello se pierden su mejor virtud, ya que estas son las imágenes creativas. Otros pueden identificarse con las imágenes y volverse tipos raros o locos. Así pues tuvo que rehusar identidades como estas, que se le presentaban, y seguir enraizado en su vida suiza de persona común y corriente. Los arquetipos son ahistóricos e intemporales, e identificarse con ellos implica quedarse sin las raíces que nos atan al tiempo y al espacio en los que vivimos. Como imágenes psíquicas universales, hablan en nombre de los aspectos generales e ideales de la existencia. En este aspecto, la lección que aprendió Jung fue que la opus de la individuación es un imperativo psicológico, requiere de un análisis reductivo en dos frentes. En el lado del personaje, pasa por diferenciarnos del personaje psicosocial y disolver en nuestra particular historia personal la identidad que se ha ido creando a lo largo del tiempo. Y en el lado de la psixigia, requiere diferenciarnos de las imágenes arquetípicas y de las fantasías que emergen e invitan a una identificación grandilocuente, para compensarnos por lo que perdimos con el análisis del personaje. Podríamos figurarnos este aspecto de la opus de la individuación como el proceso de transformar una pintura al óleo en un espejo, reconociendo de este modo que los contenidos que vemos dentro del marco no son permanentes sino temporales. Podemos dejar que aparezcan y desaparezcan en función de las exigencias de la situación. Esto supone un cambio de la conciencia que es capaz de ver a través de las identidades fijas y de permitir que entren y salgan de su punto de mira sin necesidad de aferrarse a ellas ni de derivar de la escena un rasgo permanente. Escena que se halla reflejada solo temporalmente en la conciencia.
Diferenciar nuestra propia conciencia de las imágenes ofrecidas por la psiquigia, anima animus, por un lado, y de la identidad del personaje social, por el otro, crea un espejo capaz de reflejar, con mayor o menor nitidez, lo que pase por delante de él. Como resultado, habrá mucha menos proyección y distorsión en la conciencia. Los objetos se verán con más claridad y las asociaciones que hagamos con ellos responderán a lo que verdaderamente son. Ahora es posible entablar genuinas relaciones íntimas. Relaciones yo-tú.